Buenas noches. En esta ocasión, en Bitácora del Miedo, les traemos 4 historias escalofriantes sobre duendes. Apaga la luz y disfruta. Número 1. Soy de Ciudad Juárez y hace un año mi esposo y yo nos mudamos a una nueva casa. El lugar es antiguo y tiene un árbol muy grande y bonito en el patio trasero. Poco después de instalarnos, comenzamos a escuchar ruidos por las noches en la pared que da al patio, justo donde está el árbol. Al principio, mi esposo decía que seguramente eran ratas o pájaros, pero yo no pensaba lo mismo. Los sonidos eran extraños, como si alguien estuviera jugando, moviéndose de un lado a otro y hurgando en las cosas. No era algo que pudiera hacer un animal pequeño. Con el tiempo, comenzaron a desaparecer objetos o a aparecer en sitios distintos. Nuestros gatos se comportaban de forma extraña. A veces se paraban en 2 patas, maullando hacia el techo como buscando a alguien. También escuchábamos golpes dentro de la casa, siempre cerca de la misma pared. En el patio, las gallinas se alteraban por las noches, como si algo golpeara su gallinero. Aquí no hay tejones ni otros animales que pudieran hacer eso, así que yo le decía a mi esposo que seguramente eran duendes que vivían en el árbol. Siempre he creído en lo paranormal. Me han pasado cosas extrañas desde que era niña. Mi esposo, en cambio, nunca había vivido algo así, pero con el tiempo y ante tanta cosa rara, acabó creyéndome. Un día decidimos limpiar el patio trasero. Los antiguos inquilinos lo habían dejado lleno de basura y escombro. No había nidos ni madrigueras. Lo arreglamos lo mejor que pudimos, decoramos un poco con lo que teníamos a la mano, y después de eso, las cosas dejaron de desaparecer. Sin embargo, los sonidos en el patio continuaron y las gallinas aún eran asustadas en la noche. Convencidos de que eran estas criaturas, decidimos ofrecerles alguna ofrenda. Les colocamos en un rincón junto con un caballito con vino tinto, algunos dulces y monedas. Desde entonces, todo se calmó. La casa volvió a su tranquilidad y a partir de entonces no dejamos de ponerles cosas. Número 2. Hace años me regalaron una figurilla de un pequeño gnomo, la cual puse en la entrada de la casa porque ahí quedaba bien. Poco a poco las cosas comenzaron a tornarse extrañas. Primero noté que cuando llegaba de trabajar por la madrugada, podía sentir cómo esa figurilla me miraba mientras me bajaba del carro. Juro que una vez incluso la vi voltearse y a veces se movía de lugar. Yo pensé que mi esposa la movía al limpiar, pero con el tiempo pude ver una sombra sentada en el marco de las ventanas. Así como cuando los gatos se recuestan en las ventanas, solamente que era la sombra del gnomo. Volteaba y observaba de dónde provenía, pero nunca pude encontrar el origen. La sombra se quedaba estática y después de unos minutos simplemente desaparecía. Mi paciencia llegó a su límite el día que entré al cuarto de mi hija y estaba hablando sola. Le pregunté con quién hablaba y ella me dijo que era el gnomo de la entrada, que siempre quería jugar con ella y que se llama Germín. Me asusté mucho de que esa cosa, lo que sea que fuera, quisiera jugar o hablar con mi hija, así que intenté tirar el gnomo a la basura, pero no funcionó. Regresaba a la casa y siempre estaba ahí en la entrada esperando a que yo llegara para mirarme con sus ojos siniestros. No recuerdo cuántas veces lo tiré, pero ninguna funcionó. Tuve que llevar a un sacerdote a que bendijera mi casa y se llevara la figurilla. Solamente así dejó de regresar, pero a veces, cuando mi hija está soñando, lo llama y parece que en sus sueños todavía juega con Germín. Número 3. Nací con tan solo 7 meses de gestación. Me enfermaba muy seguido y en una de esas ocasiones casi perdía la vida. Mis padres me llevaron con un sanador que me curó y desde ahí
pude desarrollarme con normalidad. Un día, aproximadamente a mis 5 años, mi abuelo se quemó el brazo izquierdo con vapor. No fue muy grave, pero tenía una mancha roja en el brazo de aproximadamente 25 centímetros. Me acerqué a él y le puse mis manos sobre su brazo como el sanador lo hacía conmigo cuando era más joven. Le dije: «Se va a curar tu brazo, abuelito». Y para nuestra sorpresa, su brazo dejó de doler. Seguía conservando una mancha rosa más pequeña, como de 10 centímetros, y dejó de doler. Desde ese día, comencé a verlos. Cuando mi abuelo se fue a dormir, me quedé solo en la sala viendo la televisión. Entonces pude ver cómo 2 figuras humanas muy pequeñas bajaron por la chimenea. Por alguna extraña razón no tenía miedo, y esa no fue la única vez que los vi. Se quedaban sentados justo donde se prendería el fuego, tapándose para que nadie más los viera, y desaparecían cuando alguien más se acercaba. Eran mis amigos, jugaban conmigo y a veces me llevaban regalos de la naturaleza, como hojas o flores. Un día decidí contarle a mi papá sobre mis amigos. Él le contó a mi abuelita y ella le dijo que tenían que conseguir un perro, que eso que yo veía eran duendes y que ellos odian a las mascotas. Mi papá consiguió un perro y siempre estaba dentro de la casa. Al parecer, mi abuela tenía razón. Los duendes le temen a los perros y poco a poco dejaron de aparecer. Un día, los primeros 2 duendes que vi me llamaban desde el marco de la ventana de mi casa que daba a la calle. Se despidieron de mí y me dijeron que nunca volveríamos a vernos. Así fue. Años después, mi papá me dijo que la abuela estaba segura de que los duendes se robaban a los niños. Por eso solamente los niños pueden verlos, y fue por eso que consiguió al perro, para que no me llevaran a mí. Como ya mencioné antes, jamás los he vuelto a ver. Número 4. Hace aproximadamente un año, fui a visitar a mi abuelita a su rancho en la sierra. Todo el viaje la pasé muy a gusto, y cuando llegamos a la casa, quedé maravillado. Eran unas cabañas y un granero que mi abuelo construyó con sus propias manos, idéntico a los graneros rojos que vemos en las películas de Estados Unidos. Todo el sitio era un encanto, pero se sentía una vibra muy extraña, una energía pesada que emanaba de la habitación más vieja y alejada de la casa, una habitación que estaba cayéndose. Cuenta mi abuela que cuando el abuelo llegó de Estados Unidos, se centró en construir la casa al estilo americano y simplemente abandonaron ese viejo cuarto. Mi cabaña quedaba justo al lado de esta habitación. Quise pedir un cambio de cabaña, pero mi abuelo me vería con ojos de decepción, así que me quedé ahí. Desde la primera noche, escuchaba como si alguien corriera de un lado a otro. Se oía que movían cosas e incluso susurros, pero unos susurros extraños como si vinieran desde abajo. Lo más escalofriante de esto era que el terreno de mis abuelos es extremadamente grande. Literalmente, no hay nada ni nadie que pueda andar en esa habitación durante la noche, porque todos son árboles y vegetación por al menos 1 kilómetro a la redonda. Le comenté a mi abuela, pero ella solamente me dijo: «Tranquilo, ya estamos tratando de resolver eso». Unos días después, fuimos a buscar leña, y cuando regresamos, esa habitación sombría estaba abierta. Mi abuela había puesto una mesa en el centro, y todo el piso estaba cubierto de un polvo blanco que parecía ser harina. Mi abuela hablaba con varias señoras del pueblo, por lo que no quise acercarme ni preguntar nada. Al otro día me llamaron para ver lo que había pasado. Resulta que mi abuela llevaba un tiempo viendo humanos pequeñitos que corrían desde los árboles hasta esta habitación, y las personas del pueblo le dijeron que eran duendes. Mi abuela y las señoras colocaron esta mesa con dulces y fruta en el centro de la habitación para atraerlos, y en la harina que estaba en el piso se podían ver huellas pequeñas, como de bebés y niños descalzos.
Esto no solo pasaba en la casa de mi abuela, sino en muchas otras. Intentaron hacer de todo para que se fueran, pero después de unas semanas se dieron por vencidos. Ningún sacerdote les pudo ayudar a ahuyentarlos, pues estos seres pertenecían a la mismísima naturaleza y todas las casas en el rancho estaban rodeadas de naturaleza. Hasta el día de hoy no he regresado al rancho, pero conservo en mi mente una imagen muy vívida de esas huellas pequeñitas estampadas en la harina del piso. Si quieres más contenido de terror, dale like y suscríbete. Hasta luego.